Y, Buen- acción. buenas tardes. Primero vamos a presentarnos. Quisiera saber con quién tengo el gusto de conversar en esta entrevista. Yo me presento. Mi nombre es María Luisa de las Mercedes Marín Zúñiga. Vivo acá en el sector Yacobajo, comuna de Calbuco. ¿Y tú? Mi nombre es Angélica Jofre Marín y soy hija de María Luisa Marín Zúñiga. Y bueno, María Luisa, cuéntanos un poco cómo usted ha vivido siempre aquí en Yacobajo. Yo nací aquí en Yacobajo. Ya. Mis padres fueron de la isla de Chope y compraron acá en Yacobajo. Mi papá vino a vivir en el tiempo que, que vivimos. Esto fueron hasta de lo que nací hasta los 17 años que estuve acá en Yacobajo. De ahí me fui a Santiago Ya. hasta los 23. Y con eso volvió. Volví a mi tierra. Ok. Sí. Y bueno, interesante saber eso. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue o tiene ese recuerdo de cómo era Yacobajo en ese tiempo en que tú eras, Niño. claro, niña, adolescente? Cuéntanos un poco cómo era este sector. Del recuerdo que tengo, que la vida de antes era muy sacrificada. Todo fuimos 9 hermanos que quedamos, o sea, fuimos 2 hermanos. Y mi mamá falleció cuando fue mi última hermana que nació, falleció con el parto. Y de ahí nos quedamos huérfanos con mi papá. Mi papá fue como mamá y papá, pero estuvo un año nomás soltero, mejor dicho, de vuelta, porque de ahí se buscó pareja y Eran muchos hijos. sí, Claro. quedamos 7. Fallecieron de los 12, fallecieron 3. En ese- 9 quedamos, 7 Claro. mujeres y 2 hombres, fuimos 9. Entonces fue sacrificada la vida. No es que la de ahora, actual que estamos viviendo, fue muy sacrificada. Por lo menos nosotros, en el tiempo que fue nuestra niñez, nosotros tuvimos mucho, como dijera, pasamos necesidades de repente, muchas. Pero sí teníamos paso para vivir, Ya. porque todo lo que se cultivaba era para vivir, para vender sus cosas que habían en ese tiempo. Mi papá que sembraba harto. Eh, Esto lo iba a comercializar a Puerto Mono o a Calbuco. ¿Y qué sembraba? Papa, papa, eh, remolacha, zanahoria, beterraga, todo eso era para el consumo de que teníamos nosotros. Sembraba avena, sembraba trigo igual, y era todo para sobreconsumo. Nosotros no, por ejemplo, lo que él cultivaba tenía sus animalitos, tenía ovejitas, gallinas, chancho, todo eso tenían sus cositas. Claro. Pero era muy difícil la vida, porque no habían caminos. Los Además, caminos eran difíciles porque era monte. Por acá no se veía una casa de acá, otra allá, no habían casa. Los habitantes eran menos. Y claro. ahora no, porque ahora está todos, como está, dijera, se ve casa Está muy poblado. no, poblándose el campo igual.
¿Y cómo era la relación con sus vecinos en ese tiempo? ¿Se daba en algún momento, por ejemplo, la minga? Sí, Sí, y mi papá lo usó. Y del recuerdo que tengo de las mingas con mi papá, que hicimos varias mingas acá, pues mi papi. Yo como de 6 años ya me recuerdo de eso, que él hacía minga. El campo acá donde vino a vivir, donde vivía nomás estaba limpio la tierra, el resto era todo monte. Entonces él empezó a limpiar, había unas cuantas papas nomás para sembrar, y empezó a limpiar el campo, pero todo con minga. Por ejemplo, hacía minga de limpia para serrear, porque igual venían, eran varios, uno para que serreaban, otro para limpiar el campo, me acuerdo. Y, y hacían dos grupos. ya. Pero era, por ejemplo, era una semana, 15 días, una cosa así, que la persona iba a trabajar, pero de ahí tenía que devolverse eso. Por lo menos él se hacía minga él, y tenía más hermanos o vecinos, amigos que le ayudaban. La otra persona igual lo hacía, igual él tenía que devolver sus días que había hecho él de trabajo, devuelto. Y así la gente trabajaba antiguamente, Era una forma como de una pago. forma de pago. Y era más comunitaria la gente, más humilde, no sé, compartían más. Ya no, estos años ya no se ve eso. Claro. Porque antiguamente mi papá me acuerdo que hacía sus mingas, de ahí hacía la devuelta del yoco, porque de ahí había una fiesta grande, pues duraba un día, 2 días, pero eran los panes muy grandes, pues. Era así un pan que se hacía por las personas que trabajaban, era el matrimonio que llegaba a la casa y se hacía la cena, se les servía el plato de que era chanchaumao, siempre el chanchaumao se hacía, y, y era el plato de la cazuela de gallina, que era el típico plato que se le servía cuando en la cena. Y de ahí se hacía Ya. fiesta, pues bailes, se amanecían bailando con fiesta. Y después de eso, de la cena, la silla, por el barril de silla tenía que estar lleno. Un barril se tomaban, porque lo tomaban entre ellos. Claro. No se compraba esas cosas, eso era todo, Todo era de ahí de la misma salía de casa. la casa. Entonces como dijera, y aparte de eso, me acuerdo que traían su bolsita, un saco, un paño blanco de harina, de esos que salen en los quintales, y se le daba ese de carne y el pan grande, grande. Ese era el pago. Y de ahí era devuelto, como le digo, era devuelto que tú te ibas a trabajar y después ellos volvían, se hacía en otro lado se hacía lo mismo. Y aparte de eso, a la hora de descanso, a la hora de almuerzo, como eran dos grupos, me acuerdo que se trabajaban ellos, con el destronque de la limpieza de campo y la serrada de madera, porque era sierras de esas que uno estaba, porque se hacía un caballete arriba y abajo, y el palo iba al medio, así más o menos colgado. Entonces iban dos de cada lado o uno. Entonces el que estaba arriba tiraba y el otro de abajo tiraba para abajo y el otro de arriba tiraba para arriba. Así eran las sierras. Ya. Porque era toda Todo no, manual. a mano, a pulso. No era como ahora con los aserreadores. Claro. Así se hacían las casas antes. Cuando aserreaba la gente, me acuerdo que mi papi, como tenía harta monte, ella la aserraba su madera y así hacía sus construcciones. Eso era el aserradero antiguamente. Pero era bonito, no sé, era otra vida. Claro. Como dijera, era como disfrutábamos nosotros eso. Y aparte de eso hacían sus pichangas de fútbol, ponte ya de 30, 40 años los papás de uno. Los de que acerreaban y los que destroncaban eran, era, eran un partido de fútbol.
Y ahí al que ganaba, a veces nos picábamos porque de repente nosotros como éramos hartas y todos hacíamos barra por mi papá, pues. Veníamos los otros tíos, los amigos que tenían sus barras, pero ellos como venían ellos nomás no tenían barra, pues y nosotros siempre era la barra por la parte de mi papá que le hacíamos. Porque él jugaba la pelota esos años, pues, ellos. Y así era la vida antigua. Y lo otro que mi mamá contaba también era que hacían las briscas, o sea, esto de Claro. Ah, sí, pues. que jugaban la cabeza del chancho, parece una cosa así, me recuerdo lo que Como premio. Sí. sí, la cabeza del Sí. chancho era el premio. Sí, sí, y de lo igual, bueno, no sé, pues de ahí del otro, de, como dijera, de eso, de esos recuerdos de parte de lo que como limpiamos el campo, se limpió mi papi su campo, esas cosas. De ahí el otro para uno ir, por ejemplo, el invierno, era pesado, porque siempre ha sido pesado el invierno. Entonces lo que hacía él, mi viejito, mejor dicho, ellos, se trabajaba todo el verano, porque eso no es lo que hicimos en este momento, y vivíamos, como dijera, para hacer esto, para la siembra. Y ya cuando fuimos creciendo nosotros, para ir al colegio, todo eso, hay una cosa de que no es lo mismo, porque cuando teníamos que, por ejemplo, ya empezamos a crecer e iba al colegio en la mañana, nuestra tarea era, nos levantaban a las 7, por ejemplo, en el invierno no tan temprano, porque teníamos que salir a las 8 de aquí para llegar a las 9 al colegio. Pero en el verano ya que hasta de esta fecha, de este mes ya empezaba la siembra. Entonces nosotros teníamos que dejarle, ayudaba a hacer las cosas en la mañana, pues nos levantaban temprano, hasta las 7, hasta las 8 a veces. Teníamos que dejar, ayudaba si había que hacer trabajo, teníamos que dejar ayudado en la siembra. De ahí más en el verano en buscar el agua. Cuando ya este mes de noviembre, que todavía hay clase, se escaseaba el agua, teníamos que dejar un barril, tenían 2 barriles grandes, mi papá, de 200 litros más o menos. Teníamos que dejarlo lleno de agua, porque el agua escaseaba y teníamos que ir buscarlo en el San Juan. Teníamos que bajar así un barranco y con nuestros baldes y buscar agua y dejar lleno esa era nuestra obligación. Que le dejemos agua para la cocinera, decía. Tiene que dejar el agua para el lavado, toda la cuestión. Y que a veces no nos gustaba mucho, pero teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo, sí o sí. Y eso, pero sí igual preocupado que teníamos que ir a la escuela. Claro. Que no nos faltemos la escuela. Siempre tenía eso de que sí o sí teníamos que ir a la escuela con nuestro bolsito de harina que nos hacía mi mamá, nos hacía un saco de la harina, nos hacía bolsas para nuestros cuadernos, nuestros libros. Y de acá, allá a San José, donde queda, y una media, 3/4 de hora a pie, pues, más o menos, o rápido. Y eso todo se hacía caminando. Y más encima no teníamos zapatos. Con ese frío en el invierno. En el invierno a veces teníamos que ir a la escuela lloviendo y no había locomoción. Había los caminos, eran huellas nomás, pues no caminos así como ahora. Pura huella, saltando los cercos y llegar hasta abajo en San José. Y no solo nosotros, porque era de todas las personas. Todos los niños, toda la gente era de bajos recursos, que digamos, en el fondo nosotros éramos privilegiados en el sentido eso que no teníamos, porque como fuimos muchos, no nos alcanzó, pero teníamos para comer, todas esas cosas, pero hay gente que tenía, me acuerdo que mi papi era muy así solidario, entonces cuando él venía a trabajar, él daba trabajo, que le venían a ayudar,
Pero la gente trabajaba por la comida nomás esos años, Claro. porque la gente no había, uno tampoco podía hacerle un sueldo, mi papá por lo menos, con tantos hijos, 7 hijos chicos, imagínense para hacer sueldo a otra persona, se ayudaban, mi papi por ejemplo tenía su yuntehuelle o 2 yuntehuelles, y él llegaba, le pasaba el arao, cultivadora a la gente, y le pasaba los bueyes. Y llegaban y a veces él estaba bien trabajando y venía el vecino, le decía, vecino, ¿sabe que necesitas que me puede hacer mi siembra o me puede pasar su animalito, huella, para que haga mi siembra? Todo lo poquito que se hacía. O semilla, la semilla, mi papi me acuerdo, le daba por cambio de trabajo para que él le haga le pasaba huella y todo eso, y por eso trabajaba, la gente, así se trabajaba. Porque nadie, yo creo que aquí en este sector, de todo el sector que hay, yo creo que nadie de todas las personas que yo, de la edad mía que conozco, la gente toda vivía de esa manera, Todo bien de esa en- forma. de esa forma. Porque no había, como dijera, no había las comunidades de ahora. Yo eso se lo aseguro, porque digamos, nosotros en el fondo quedamos huérfanos, pero mi papi siempre tuvo su animalito, tenía su ovejita, tenía, y que igual yo me acuerdo que se la sufrimos, pero a lo mejor gente que sufrió más que nosotros. Yo una persona, cuando fui a visitar una señora que ya falleció, y ella se estuvo acordando de mi mamá, pues, estuvo acordando, me conversó, dijo, mi hijita me dijo, ¿sabe? Y dijo, yo eh, ya dije, voy a pasar a visitar a la abuela, dije, la anciana, y me estuvo conversando mucho de mi mamá, que era muy solidaria mi mamá, pero dijo, era muy trabajólica, y los dos iguales. Entonces ellos siempre tenían sus cosas porque trabajaban los dos de sol a sol. Pero fuimos tan seguidos todos, de un año, de todos seguidos de año. Entonces igual Sí. fue difícil. Digamos, en este momento, darle gracias a Dios que estamos todos bien, los que estamos vivos. ¿Y tú, Angélica, viviste alguna parte de esa etapa? Bueno, lo que yo recuerdo de mi niñez, o sea, cuando nosotros nacimos ya había más comodidades, había camino, no caminos pavimentados de ripio, pero ya había un vehículo, una cosa así para trasladarse. Eh, pero sí, por ejemplo, eso del ir a buscar agua, sí lo recuerdo. O sea, nosotros teníamos que ir al San Juan, que habla mi mamá, a buscar agua, y teníamos que ir porque después se ponía muy oscuro, no había luz eléctrica, no había, hasta linterna no existían en ese tiempo, o sea, nadie tenía una linterna. Entonces, ir a buscar agua era que todos partíamos, cabros chicos, íbamos con nuestro balde o nuestra garrafa. Antes la garrafa esa donde venía la chicha, el vino, Esa de vidrio. de vidrio, con esas bajábamos al San Juan, lo rellenábamos igual era una bajada muy ¿Pronunciada? sí, o sea, con curva y todo, más encima que nuestros mismos papás nos asustaban de que nos que habían culebra, que había no sé qué, que iba a venir el trauco, que nos iba a llevar. Entonces, hasta cierta hora se podía ir a buscar agua porque después nadie se atrevía a bajar el San Juan. De eso me recuerdo cuando estaba ahí mi mamá comentaba. Y lo otro que, o sea, yo siempre he dicho que acá uno en el campo vive como en el paraíso, digámoslo así, entre comillas, porque uno en la ciudad, todo uno lo tiene que comprar. Todo es si tú no tienes dinero, no tienes para comer. En cambio, acá en la parte de campo, tú siembras, tú tienes tus papas, tienes no sé, las verduras, las lechugas, la selga, las beterragas, la zanahoria. Y si no, vas a mariscar y cocináis marisco, vas a pescar, tenéis pescado, entonces igual es como, o sea, nosotros no vivimos tanto eso, pero
o sea, lo que nos cuentan nuestros papás. Claro. Y antes, o sea, ellos iban a pescar y los pescados lo ahumaban. O sea, antes no había refrigerador, no había luz eléctrica. O sea, la luz eléctrica llegó como en el 2000 acá en este sector. Entonces, igual, antes, para conservar los alimentos, todo era el ahumado, el salado. Y eso, o sea, por ejemplo, es lo que decía mi mamá, el carneo del chancho, o sea, el yoco era yoco, o sea, era él, eran todas presas grandes, que llevaban la sopaipilla, el milcao, los chicharrones, las prietas, o sea, cada persona que iba a ayudar se iba con su, digámoslo así, con su canasta, no sé, con su bolso de alimento. Y hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido ese cambio? Más que nada enfocándonos en el tema de la alimentación, de cómo adquirir de repente el alimento, cómo se adquiría antes, que tú mencionabas, por ejemplo, que la gente antes, por ejemplo, ya tenía sus verduras o tenía sus animales en el campo, o iba a pescar, y ahora en un contexto donde como la gente suele ir más a la ciudad, donde la gente ya vive más en ciudad, ¿cómo ha sido ese cambio de alimentación? ¿Cómo sientes tú que ha sido? Mira, desde ya que la gente tuvo más acceso a la ciudad, yo encuentro que la gente se va todo a lo envasado. O sea, si tú no vas a comprar al supermercado, es como... O sea, ahora hasta la misma gente del campo se ve eso. O sea, que tú si no compras, no sé, el pollo de super pollo, es como que no... Y eso vienen con hormonas que no le ponen a ese pollo. No es ni comparado con que tú tengas, alimentes tu gallina y te comas tu cazuela de tu... Bueno, igual está lo otro de que también se ha industrializado esa parte, porque tú no sacas nada alimentar o sea, tener tus gallinas y la alimentas con alimentos de estos pellets, de estas cosas. También ahí estás dándole a tus animales, aunque estén en el campo, aunque tú los críes, igual estás metiendo cosas químicas. O sea, digo, yo supongo, es como mi manera. Como el pellet tú dices de salmoneras, ¿no? Sí, pues, o sea, estos alimentos, sí. No es lo mismo darle yo me acuerdo que mi mamicha, que era nuestra abuelita, pero, o sea, era la madrastra de mi mamá, pero para nosotros era nuestra mamicha. Ella, me acuerdo que nos comíamos las papas de las gallinas o de los chanchos, que ponían a cocer las papas para alimentar a los chanchos y con cuero, y ella le sacaba el cuero a las papas y nos daba una papa a nosotros y una papa a la gallina. Eso me acuerdo. Al final con lo que tú te alimentabas estaban alimentando a la gallina. Sí. Que eso igual te da una tremenda seguridad de dónde proviene el alimento. Exactamente. Nosotros lo vemos acá mismo, porque por ejemplo acá en no sé, nosotros acá no compramos carne en un supermercado, en una carnicería hace años, porque mis papás tienen sus vacas, tienen no sé, por las ovejas, los chanchos, pero si se quieren comer carne, acá se carnea se faena un animal y lo que dure, o sea, ahora hay congelador que se puede mantener mucho más tiempo, entonces la carne, los animales se alimentan con el pasto que se produce solo en el campo, que los cortan, o sea, hacen todo el proceso para guardarlo, para que no se adelgacen los animales. Lo mismo las ovejas se comen las hojas de la selga, o sea, la beterraga, de la zanahoria, las papas, las zanahorias, como van saliendo siempre malas, o sea, ellos se van alimentando de eso más que de que le compren alimentos, no sé, para las vacas o compren un tipo de alimento para los cerdos. Es natural. Acá Pero, todo... sí, por lo menos los chanchos que crecimos son orgánicos. Sí, porque mire,
sale, que es lo que decimos que la gente en el norte sobre todo, todas esas papitas chiquititas se ven. Acá le damos los animales, las ovejas, los chanchos, las gallinas. Y eso lo comen, por ejemplo, el desperdicio que va quedando, va para los chanchitos, las gallinas. Así que cuando carneo un chancho yo le digo que es orgánico, porque come todo, y todo crudo, porque no le cocimos la comida. Ahora estoy engordando un chanchito para que quede, que dicen que queda, no sé si no lo he visto, como dijera, porque antes le cocíamos la papa, cocida, no cruda, pero ahora lo estoy haciendo todo lo contrario, ahora es orgánico. O sea, el chancho crudo, todo crudo. La papa, la zanahoria, la beterraga, la selga, todo lo que sale del campo, la topinambur que tenemos igual, Las cañas, por ejemplo, del ajo, todo eso se lo comen la oveja. Crudo. crudo. O sea, las ovejas están acostumbradas, o sea, cuando se hacen las cosechas o el día viernes que traen la mercadería, que van a recoger las verduras que llevan a la feria, siempre hay desechos, pues siempre hay alguna que mordió un animal, que lo mordieron los ratones o que están pudriendo, todo eso se lo comen las ovejitas o se lo comen el chancho. Y ellos cuando ven el carro ya saben que es comida para ellos. ¿Y el abono de ahí de los animales? Sí, igual. Por lo menos la oveja acá esto lo tuve 4 años tuvieron la oveja en este pedazo que tengo ahí. Y ahora le voy a sembrar todo lo que es verdura. Y ahora lo cambié de potrero la oveja, lo dejo unos 3 años en el otro potrero y lo cambio. Y ahí yo no incluso ahí no necesita abono del que se venden en... Voy a sembrar. Fertilizante. Puro, con eso va abonando para todo lo que es verdura. Con tan solo remover la Sí, tierra lo voy a ya... remover nomás y le voy a tirar semillas. Porque no, con todos los años que han estado los animales ahí, la oveja sobre todo que la tuve, no necesita nada más. Y para sustentar, por lo menos no en el verano nosotros todo es porque este tiempo ya se escasea. En el invierno siempre pasa eso que acá se escasea lo que es la selga, la lechuga, porque Todo lo que es hojas verdes en este periodo de este invierno es más periodo, lento. sí. Tiene Lo que que es ser dentro de beterraga y zanahoria es distinto porque eso todavía queda en el campo y uno lo tiene. Pero lo otro, la papa, eso se guarda. El ajo, todo eso se guarda, tiene su fecha y uno cosecha igual. Lo que el trigo, la avena, todas esas cosas son productos que se guardan, pero lo que es la selga, esas cosas no, porque eso se tiene son de, ¿cómo se puede decir? Que uno tiene que cosecharlo y venderlo y ustedes de consumo así. No sé, Pato, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Vamos súper bien. Hablamos ya de la minga del yoc, que era lo importante, y de la historia. No sé si hay algo más que a ustedes les gustaría contarnos. Bueno, yo lo que podría contarles más de la vida de ahora, Sí. eso, de cómo nos crecimos nosotros. Ahora, y ojalá, yo pienso a nivel mío, que está muy mal enseñada a los padres jóvenes, están enseñando muy mal a sus hijos. A eso me gustaría conversar ese tema un poco, porque bueno, yo cuando crecí mi hijo, que ya están todos crecidos, gracias a Dios, uno tiene que decir que le dio buena enseñanza porque saben valorar la vida. Pero en estos años me da pena los jóvenes que tienen hijos, cómo están creciendo. Yo no sé qué pasó con las autoridades, que tanto, ahora no hay ni un respeto aparte con los mayores, aparte con los que van a estudiar a los colegios.
a eso me quiero referir, porque la enseñanza que están dando en el colegio ya no respetan no respetan los profesores en primer lugar, casi la mayoría de los niños. Y todo le creen a veces a los niños lo que van a decir y no están creyendo que no se están tomando en cuenta que es el error más grande que de repente, sea como sea. Yo también fui niña y sé lo que es ser niña y eso no me gusta como está ahora. Está patas arriba. Patas arriba están los jóvenes creciendo porque ya no hay ni un respeto. Respeto en el sentido de ninguna clase. Con el celular, yo igual uso mi celular, no voy a decir que no tengo, lo uso igual. Pero estoy viendo que tienen muchas cosas, igual veo muchas cosas y todo el mundo comentario primero la insolencia. Por ejemplo, si no te cae bien que esto dijo tal cosa mala, al tiro con insolencia. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cómo cree que van a crecer los hijos así? Y no hay respeto. En el colegio no hay respeto, le llegan, que mi hijito, no mamá, si esto no es así, que aquí, que allá, ahora ya no hay nada, ni un respeto. 1000 veces yo preferiría cuando me acuerdo que nuestros profesores, que fueron nuestros profesores, cuando nos portábamos mal, ponga las manos en la mesa y con su varillita, pararse las manos. Pucha. Y ninguno, digamos, decir, no, esto no dijo la profesora. Porque en los mayores también nos decían, si usted se porta mal, ellos mismos les han dicho a la profesora, si mi hijo se porta mal, que no venga a reclamar la casa. Porque nosotros no reclamábamos porque en la casa, en nuestras casas, nuestros mayores nos enseñaron que había que respetar. Y ahora está pata arriba. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué futuro viene con los jóvenes? Yo siempre he dicho, pienso que los jóvenes tiene que haber un cambio. Pero de esa manera, no sé, difícil porque ya no hay... No sé, no hay cómo mejor explicarme a Un mi... respeto al otro. Un respeto. Ya, de repente que el profesor, pero también puede ser el vecino, el familiar. Sí, ya no es lo mismo, ya no. Que cambió con toda la tecnología. Yo incluso me acuerdo de cuando me dijeron en el colegio, cuando la Angélica terminó su cuarto medio. En San José. Entonces llegó el gobernador, el intendente, no sé qué, llegó en San José a la ceremonia. No, fue aquí cuando terminó su octavo, porque fue acá su licenciatura la Angélica. No sé, total que yo le dije que qué futuro, no sé, no estoy ahí entendiendo, me hace como que se me confunde, porque fue que le pedí que le dieran, que como si no tenía dónde hacer su práctica, a veces fue en el cuarto medio. Y ahí nos hablaban de la tecnología, que esto iba a ser tecnología todo, que todo era bueno, está bien, todo era bueno hasta cierto límite. Y ahí yo dije, entre mí me puse a pensar en ese momento y le tomé la palabra al gobernador o al intendente, ya tantos años que ya me olvidé. Y le dije, ¿sabe? Le dije, viendo todo el tema, le dije de la tecnología, le dije, está todo bonito de la tecnología, hablan de tecnología, le dije. Y la tecnología no se dan cuenta, le dije, que algún día, le dije, con tanta tecnología, le dije, no va a haber trabajo para la gente, porque todo lo va a hacer la tecnología. Porque en una oficina antes en la maquinita esa que se escribía, ocupaban 3 secretarias. Ahora la secretaria es una no sola, porque la computadora lo hace todo. Entonces ahí me puse a pensar y dije, dije, es bueno para todo, pero no es bueno para tanto tampoco. Y ahora es verdad que la tecnología hace, pero la tecnología está dejando la crema también. Nada es bueno en exceso. Nada es bueno. ¿Se han puesto a pensar? Yo 1000 veces
así como está el mundo ahora, como está tan perverso, prefiero mi niñez como me crecí. Que quedamos huérfanos yo tenía 3 años, quedamos todos chiquititos huérfanos y nos crecimos igual, mis papás igual nos enseñó valores y principios. Y ahora, no sé, encuentro que el mundo está quedando pata arriba. ¿Te das cuenta? Tremendo cambio. Yo jugaba con una pelota de trapo, jugábamos a la pelota nosotros, muñecas, no teníamos muñecas cuando venía la Pascua Año Nuevo, pero igual éramos felices. No, de repente teníamos un regalito, igual éramos felices, igual nos crecimos, jugábamos corríamos, cuando llovía había unas tremendas, agua por todos lados y jugábamos, llegábamos todos mojados, pero éramos felices. Y ahora con esta cuestión de teléfono, toda esta cuestión, el mundo está pata arriba, hijito de Dios. Y yo no estoy tan vieja todavía y yo así lo veo. Y yo siempre me pongo a orar por eso, porque de verdad, no sé si tenéis familia, hijos todavía, pero algún día cuando los tenga, acuérdate de esta vieja que te está diciendo las cosas, de crecer, que aprendan a crecer sus hijos, los jóvenes, y denle, no sé, una cosa que lo mejore y enséñenle los valores de chicos, respeten para que sean respetados. Y así no. Eso sería, no sé qué más podría. Yo tendría todo el día para conversar, pero sería muy largo. No, gracias, pues. Gracias, bueno. gracias. Acción. Ya, buenas tardes. Primero saber con quién tengo el gusto de conversar esta entrevista. ¿Cuál es su nombre? Yo me presento, mi nombre es María Luisa de las Mercedes Marín Zúñiga. Ya. Vivo acá en el sector Yaco Bajo, comuna de Calbuco. ¿Y usted? Yo soy Angélica Jofre Marín, hija de Luisa, Ya. y también vivo acá desde que nací, o sea, casi. ¡Corte! ¡Acción! ¡Corte! ¡Corte, que pase el ruidito! Oye, Hanna, ¿vas a salir o no vas a salir? Con las puertas dejen de sonar las puertas. Háganle una vez. María Ángel, ¿sí? ¿Quieren que lo graben? María Entiendo, Angélica, no, si la- Angélica. María Luisa. María. O la tía rica también. Ya. Ya. Déjenme, hay que cerrar con mejor con llave porque el perro igual abre la puerta. ¿Está grabando eso, no? Sí, estoy grabando. Pero vamos a empezar de nuevo, pues. Ya.